Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar, ¿verdad? La palabra del Señor. Y todos los días tenemos la oportunidad de abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios en un capítulo que hemos leído todos los días en el proyecto Revivados por su palabra. Hoy estamos en Isaías capítulo 45 y yo quisiera invitarte, como hago todos los días, a invitarte a orar antes de reflexionar en él. Vamos a orar. Padre amado, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido cada día de estudiar tu palabra. Ahora pedimos una vez más tu sabiduría para comprenderla y también para practicarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 45 es un lindo capítulo de la palabra del Señor y por supuesto de este libro también, ¿verdad? Que hemos estudiado en estos días. Bueno, Isaías 45, si tú miras bien, es una continuación del capítulo 44 que hemos leído ayer. El capítulo 44, por ejemplo, en el versículo 28 dice, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Entonces el capítulo 44 termina hablando de Ciro. Es decir, Dios llama a Ciro por su nombre 150 años antes de su nacimiento. ¡Wow! Es decir, el capítulo 45, que comienza hablando de Ciro, presenta la soberanía del Señor, porque Dios sabe de todas las cosas, ¿verdad? Y Dios llama a Ciro acá de ungido. Dice el versículo, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Bueno, el capítulo 45, por lo tanto, revela la soberanía del Señor, que Él es el creador y que Él está por encima de todo. Hay varias lecciones espirituales que yo quisiera recalcar ahora. La primera es esta, Ciro llamado de ungido del Señor. Bueno, la pregunta que tú podrías hacer y quizás algunos podrían también hacer es, ¿cómo, cómo podría llamarse Ciro, que era un pagano, ¿verdad? ¿Podría llamarse de ungido de Dios? Bueno, la palabra ungido significa haber sido asignado a una tarea. Puede ser una función real, una función sacerdotal o profética. En este caso, Dios designó a Ciro para hacer una obra que debía hacerse y él abriría las puertas, es decir, prepararía el camino para que Ciro hiciera la obra divina. Entonces, Dios llama a personas para asignar una tarea, ¿verdad? El versículo 2, por ejemplo, presenta el mensaje de Dios. El versículo 2 dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Entonces acá encontramos el mensaje en el versículo 2, ¿no? Y hay algunas lecciones también que vamos a continuación presentar. Por ejemplo, acá en este versículo que he leído, tanto el uno como el 2, nosotros entendemos que Dios no está limitado por el tiempo. Si para nosotros 150 años es mucho, para Dios es el momento adecuado para actuar. Él da tiempo para que los seres humanos tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Esto siempre ocurre en la Biblia, ¿verdad? Número 3, Dios hace todo para salvarnos. Él usa personas, incluso puede usar personas incrédulas para salvarnos. Dios puede usar cosas, Dios puede usar eventos, una música, qué sé yo, un folleto, para hablar con nosotros, para llamar nuestra atención o quizás para tristemente aplicar un juicio. Dios, y esto es verdad, hay que, hay que saber de este detalle, Dios habla nuestro idioma, en la lengua, en el idioma del ser humano. Por eso muchas veces parece un poco extraño la manera de Dios actuar, porque Dios está hablando como el pueblo entendía el mensaje, ¿verdad? Bueno, número 4, Dios es un Dios de oportunidad. En el versículo 5 y el versículo 6 nosotros encontramos esto.
Bueno, acá dice, yo soy Jehová, no hay ninguno otro, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más, otro Dios más que yo soy Jehová y no hay ninguno otro. Y el versículo 7 aún dice, yo formo la luz, yo creo las tinieblas, hago la paz, creo la adversidad, solo yo Jehová soy el que hago todo esto. Bueno, el comentario bíblico adventista dice que Ciro vivía en un país donde pocos, sino que si hay que, si es que había alguno, ¿verdad? Pocos o quizás ninguno reconocían a Jehová como el Señor. Sin embargo, Dios ordenó el curso de los acontecimientos de tal manera que Ciro tuvo la oportunidad de reconocerlo como el gobernante supremo y el gobernante que le asignó una misión, ¿verdad? Bueno, al mismo tiempo, a través de la influencia de Ciro, la gente de todas las naciones oiría acerca del Señor y que Él lo había designado para una tarea. Y el versículo 5 entonces presenta a Dios como, versículo 7, perdón, presenta a Dios como el creador, ¿no? Dios creador. Dios se presenta a lo largo del libro de Isaías como creador, ¿verdad? Creador de todo. Y el versículo 18 se ratifica el hecho de que la creación hace que Dios sea superior y más grande que todo. No somos obra de la casualidad, fuimos planificados por Dios, ¿verdad? Y esto debe asegurar, queridos, que aquel que nos crió, que aquel que nos planeó, ciertamente cuidará de cada uno de nosotros. No hay que tener miedo. Dios es bueno. Pero hay un detalle acá que yo quisiera recalcar contigo. El versículo 7 dice que Dios crea la luz y las tinieblas. Y más, dice que Él crea el bien y el mal. ¿Cómo? La paz y la adversidad. ¿Qué significa esto, verdad? Bueno, el comentario bíblico adventista también dice que Dios es el autor de la luz y de la paz, pero Él permite que el mal, tanto moral como material, para la humanidad y para los ángeles, sean testigos del resultado de desviarse de los principios eternos de la justicia. Entonces, en la Biblia a menudo se representa a Dios como la causa de lo que Él no puede impedir, ¿verdad? Entonces, Dios es presentado en la Biblia como la causa del mal cuando Él no es que no puede, cuando Él no impide que ocurra por las decisiones del ser humano. Toda la Biblia es presentado como Dios el que Él genera todo, pero muchas veces las cosas se generan por las decisiones del ser humano mismo. Por eso hay una invitación en el capítulo. En el versículo 21 hasta el versículo 25, acá encontramos una invitación de Isaías, ¿no? Para adorar a un Dios que es vivo. Un Dios que es salvador, dice acá en el versículo 21. 22 dice, mirad a mí y sed salvos. Mirad qué invitación linda. Acá hay, por ejemplo, varias lecciones en esta invitación. En el versículo 20, una invitación para reunirnos, para adorar, para alabar a Dios. En el versículo 22, para mirar a Dios y ser salvos. El versículo 23, para escuchar y responder la palabra del Señor que no cambia. El versículo 23 también para doblar las rodillas ante Dios. Dice acá que todos un día doblarán la rodilla delante del Señor, pero también una invitación para que nosotros podamos doblar nuestras rodillas delante del Señor y alabarlo cada mañana. Bueno, también hay una invitación acá para que podamos confiar, es decir, depender del Señor, en el versículo 25, y en el mismo versículo para gloriarse en Él. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas lecciones hemos aprendido en este capítulo? Bueno, y yo quisiera mostrarte ahora, como suelo hacer todos los días, mostrarte mi cuadernito también y lo que yo he subrayado, o mejor, los versículos que yo he subrayado en esta mañana. Así que acá está el capítulo 45 y yo subrayé los versículos 4, 18 y 22. Hay varios otros versículos lindos en este capítulo, pero yo voy a mencionar estos cuatro. El versículo 4 dice, por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me hayas conocido. Bueno, entonces acá yo escribí lo siguiente sobre este versículo, versículo
4. Dios me ama, Dios me escogió. Claro, está hablando de Israel, de Jacob, pero también puede aplicarse para nosotros, porque Dios nos llama cada día. Dios nos escogió para la salvación, querido amigo. Entonces Dios me escogió, Dios me conoce, me llama por mi nombre, es decir, es mi amigo. Dios cuida de mí con cariño, pues me dio un nombre. Y yo soy, o sea, soy yo quien muchas veces no tengo escuchado, ¿no? El llamado del Señor para mí. Porque Él me llama, Él cuida de mí, Él hace la invitación todos los días, pero somos nosotros, soy yo quien muchas veces no he escuchado la voz del Señor. Tal vez en esta mañana yo esté hablando a alguien que necesita escuchar la voz de Dios. Dios te está llamando para que tú puedas entregar tu vida en sus manos y confiar en Él. Después el versículo 18, que yo he subrayado también, dice, porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios, Él formó la tierra, la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino que para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, no hay otro. Entonces yo escribí acá, Dios creó la tierra, los cielos, porque es poderoso, pero creó las personas para habitar la tierra, porque es amoroso. No hay salvación en otro Dios, solamente en Él. Y el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos. Es otro que yo subrayé. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Entonces yo escribí, Dios me llama a mirarlo por la fe todos los días. Como Filipos, el carcelero en Filipos, ¿no? Que fue llamado por Dios y él entonces preguntó a Pablo y Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Como el etíope, ¿verdad? El tesorero de Cándace y Felipe, que entregó la vida a Jesucristo. Jesús mismo nos llama para entregar la vida a Él en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. La pregunta es entonces, ¿aceptaremos nosotros su llamado? La pregunta es, vamos a entregar nuestra vida en las manos del Señor. No hay límites para Dios. Él puede hacer todo por nosotros y irá a hacerlo para salvarnos. ¿Qué le parece entregar nuestra vida en las manos del Señor? Vamos a orar por esto. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad que hemos tenido cada mañana de estudiar tu palabra. Ahora queremos pedir tu bendición, tu dirección, tu salvación. Por ello, entregamos nuestra vida en tus manos para que tú puedas conducirnos y guiarnos una vez más. Alabado sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos, está bien, mañana para ser juntos revivados por su palabra. Chao, chao.